Cordial saludo para todas y todos. Soy David Alfonso Gómez Botero, estudiante de Metodología de la Investigación NRC 22559. Mi nombre es Sandra Marcela Campiño Muñoz. Buenas tardes, mi nombre es Natalia Fernández Suberqui. Yo soy María Eugenia Durango Larrea. Mi nombre es Juan Álvarez. A continuación, compartiremos con ustedes algunos conceptos básicos muy generales, pero muy importantes sobre lo que es el diseño de proceso de la metodología de la investigación cualitativa. Esta consiste en la recolección de información basada en la observación de comportamientos naturales, discursos, respuestas abiertas, que son posteriormente interpretados y analizados, verificando sus significados. Investigadores cualitativos estudian la realidad en su contexto natural, estructural y situacional. Esta información genera datos no numéricos. Los tipos de metodología de la investigación cualitativa más comunes son los siguientes: teoría fundamentada, diseños etnográficos, diseños narrativos, diseños fenomenológicos y diseños de investigación-acción. A continuación, cada uno de mis compañeros pasará a explicarles cada uno de ellos. Diseño de la teoría fundamentada. La teoría fundamentada descubre teorías, conceptos, hipótesis y proporciones partiendo de los mismos datos obtenidos. La teoría fundamentada es un método de investigación cualitativo para realizar una investigación social, basándose en la realidad observada y registrada. Su propósito de investigación es desarrollar teorías basadas en datos empíricos y que se apliquen a áreas específicas. De ellas se derivan dos tipos de diseño: el sistemático y el emergente. El sistemático resalta el empleo de ciertos pasos. Está basada en procedimientos y comparaciones constantes. Tenemos en ella la recolección de datos, codificación abierta, codificación axial, codificación selectiva. La recolección de datos es un conjunto de procedimientos y herramientas para recoger, validar, analizar la información necesaria para lograr el objetivo de la investigación. La codificación abierta y la codificación axial y la codificación selectiva debe ser organizada en capítulos donde se totalizará los resultados. La codificación abierta, los datos se comparan, se etiquetan en códigos y se agrupan. El investigador revisa todos los segmentos del material y desarrolla evidencias. Por ejemplo, tenemos unas preguntas que se pueden formular: ¿qué aspectos o actores están implicados? La codificación axial busca la realidad entre categorías y subcategorías, respondiendo preguntas como el cuándo, el dónde, el por qué motivo y el quién. La codificación selectiva se inicia con una historia descriptiva, luego con un texto argumentativo y finaliza con un esquema teórico. Ahora tenemos el diseño emergente. Se modifica según las necesidades del estudio. Su finalidad es verificar una teoría y se enfoca en la categoría que surgen en datos y las categorías de codificación abierta. Ahora le voy a presentar el diseño etnográfico. Bueno, buenas tardes. Tenemos que el propósito de la investigación etnográfica es describir y analizar lo que las personas de un sitio, estrato o contexto hacen usualmente y los significados que se le dan al comportamiento común. También la teoría etnográfica pretende explorar, examinar y entender sistemas sociales como grupos, comunidades, culturas y sociedades. Los diseños etnográficos estudian categorías, temas y patrones referidos a las culturas, como por ejemplo en la antigüedad, el Gran Imperio Inca, los mayas y el Antiguo Egipto, hasta grupos y organizaciones actuales como por ejemplo las etnias indígenas o los hinchas de un equipo de fútbol. El investigador en un diseño etnográfico se pregunta constantemente: ¿qué cualidades posee el grupo o comunidad? ¿Cuál es su estructura? ¿Qué reglas lo rigen? ¿Qué lenguaje utilizan? ¿Cómo se relacionan entre sí? Entre otras. En los diseños etnográficos tenemos características, tipos y acciones. En las características tenemos preguntas claras,
varias formas de recolección de información, si es interpretativa, reflexiva y constructiva. En los tipos tenemos diseños realistas o mixtas, que son los que recolectan datos cuantitativos y cualitativos. Los diseños críticos, que son los que estudian grupos marginados para contribuir a resolver problemas. Los diseños clásicos, que consideran a toda la cultura y evalúan posiciones ideológicas. Los diseños microetnográficos se concentran en un aspecto de la cultura o en una situación social. Y los diseños macroetnográficos, que son la descripción y la interpretación del sistema. También nos encontramos con acciones, que son los individuos que mantienen interacción durante cierto tiempo, que comparten creencias, comportamientos y otros patrones. A continuación sigue mi compañera. Buenas tardes. Yo les explicaré los diseños narrativos. Los diseños narrativos analizan la sucesión de hechos y situaciones, fenómenos y eventos, donde se involucran los sentimientos y las emociones de vivencias contadas por quienes las experimentaron. Estas narraciones abordan temas como biografías o historias cronológicamente, pero siempre enfocadas en temas específicos. Los diseños narrativos recopilan historias, narraciones por quienes las vivieron, que son como el planteamiento del problema. Con estas historias se arma una historia general, uniendo las narraciones individuales. El investigador sitúa las narraciones y las experiencias según el contexto de los actores participantes. Luego arma una trama o historia final en orden secuencial. Por esto estas investigaciones se describen a través de una historia. Estas investigaciones pueden ser literales, anecdóticas o seguir una secuencia lineal de circulatoria. Los tipos de narraciones tópicos. Los diseños narrativos se dividen en tópicos. Estos están enfocados en una temática, suceso o un fenómeno. Los biográficos son una historia de una persona, una comunidad, pero en esta no se incluye como la narración en vivo del actor. Los diseños autobiográficos son de una persona, una comunidad o un grupo, pero en esta sí va contado pues directamente por el actor. La organización de las narraciones, de los diseños narrativos, es cronológicamente. Debe tener varias fuentes. El investigador revisa bien las memorias y debe conservar siempre la terminología usada por el participante o quien contó la historia. Las fuentes que invalidan esta información pueden ser cuando hay datos falsos, o sea, pues que la historia no está como contada como es. Cuando se deforma la versión, la historia va contada pues diferentemente a como sucedió, o cuando hay exageraciones, cuando la historia está con grandes exageraciones, esto invalida totalmente la información. ¿En qué utilizamos los diseños narrativos? En investigaciones médicas, tanto de los médicos como de los pacientes o como los cuidadores de enfermos profesionales. En la investigación de enfermedades de cualquier índole, entre las principales enfermedades que la podemos utilizar tenemos el cáncer, el SIDA, el arteriosclerosis, el Alzheimer. Para identificar con mayor facilidad y profundidad el impacto del medicamento y a la persona analizar bien su atención. También en enfermedades terminales, para describir la vulnerabilidad de la población y definir conceptos. Los dejo con las narraciones y los diseños narrativos. Bueno, yo les voy a hablar sobre el diseño y la teoría de fenomenología. Es un enfoque, una filosofía, un diseño de investigación, y nace o lo propone el matemático Edmund Hughes en 1859-1938. La fenomenología se obtiene de las perspectivas de las personas, y a partir de estas se explora, se describe o se comprende lo que los individuos tienen en común, de acuerdo a sus experiencias de un determinado suceso o fenómeno. Estas pueden ser sentimientos, emociones, visiones, razonamientos o percepciones.
Se trabaja directamente con las vivencias de los participantes. Se enfoca en la esencia o la experiencia compartida. El objetivo de esta puede ser descubrir el significado de un suceso para varias personas, explicar o comparar fenómenos o experiencias, resolver problemas o aportar teoría. Una pregunta habitual de la investigación puede ser: ¿cuál es el significado o qué representó para usted o ustedes la experiencia vivida en el suceso determinado? Aquí podemos generar la pregunta de qué significa o qué representa para usted hacer parte de Uniminuto o estudiar en Uniminuto. Entonces, primero es identificar el fenómeno y luego la recopilación de datos. Entonces, aquí estamos identificando el fenómeno que es Uniminuto o el estudiar en Uniminuto, y ya empezamos a hacer la recopilación de los datos de las personas. ¿Quiénes serían? Los estudiantes. Aquí nos enfocamos directamente en los estudiantes y ya luego hacemos la descripción compartida de la experiencia. Reunimos dichos datos y ya empezamos a sacar nuestro análisis. Las herramientas más usadas para esta recolección pueden ser la observación, las entrevistas, esto siempre es grupal, también puede ser individual. Se pueden hacer preguntas abiertas, también nos sirven las grabaciones, audios o videos. Es muy importante tener en cuenta, por ejemplo, la observación, porque cuando yo hago una pregunta, muchas veces la persona me dice sí, pero con los gestos me están diciendo totalmente lo contrario. Entonces, no, yo soy o estoy muy contento en la universidad, pero con los gestos que hace visuales me están dando a entender todo lo contrario. Ya aquí tenemos como unas como unas divisiones, donde dice que las primicias busca describir y mantener las fenomenologías, o es entender los fenómenos que de vista individual o de vista colectivo. Los enfoques. La fenomenología hermenéutica se concentra en la interpretación de la experiencia humana, no siguen reglas, mientras que la fenomenología empírica se enfoca principalmente en describir las experiencias de los participantes. Los procedimientos básicos. Los procedimientos básicos son determinar y definir el problema, recopilar los datos, analizar los comportamientos. Lo que les decía ahorita es analizar cómo se comporta la persona al momento de resolver las preguntas o de dar sus respuestas. Acciones similares al procedimiento las vemos en acciones. Acciones es muy similar a los procedimientos básicos. Por ejemplo, definir el fenómeno de interés, elección de contexto y participantes, recolección de datos relacionados, transcripción de narrativas, identificación de las unidades de análisis, y básicamente son muy similares a los del procedimiento básico. Vamos a hablar a continuación del diseño de la teoría de investigación-acción. Tiene una finalidad muy importante y es comprender y dar solución a problemas específicos dentro de una colectividad. Están vinculadas a un ambiente que puede ser un grupo, un programa, una organización o una comunidad. Se centra en aportar información básica o que sirva de insumo o guía para la toma de decisiones. Puede aplicarse en proyectos, en procesos y en reformas estructurales. Pretende esencialmente propiciar el cambio social, transformar la vida. Y un aspecto muy importante es que las personas tomen conciencia de su papel protagónico en ese proceso dentro de una comunidad. Por lo tanto, implica una total colaboración de los participantes, primero en la detección de las necesidades. Hay que detectar primero cuál es el problema, cuál es la necesidad que se va a tratar. Segundo, pues mirar el grado de compromiso con la estructura que se va a modificar. Continúa con el proceso a mejorar. También se debe tener en cuenta las prácticas que requieren cambiarse para que el problema pues no se siga presentando. Y por último, la implementación de los resultados del estudio realizado. Tenemos unos principios dentro de la investigación-acción participativa. Como decía anteriormente, uno de ellos muy importante es la cooperación mutua y la confianza entre todos los actores involucrados. Todos deben de participar de manera muy activa.
Debe haber equidad en las decisiones. Cuando hablamos de equidad, no estamos hablando de igualdad. Son dos términos que tendemos a confundir mucho. Recordemos que equidad es dar a cada uno lo que se merece. E igualdad es repartir algo en iguales cantidades. Entonces, un ejemplo. X comunidad necesita una cantidad de plata para realizar una actividad. Es posible que la otra necesite más, entonces es darle de acuerdo a la necesidad. Debe haber un contexto, y esto es fundamental, en donde se va a realizar. Los patrones deben conectarse. Debe desarrollar significados de todas las voces de la comunidad e investigadores. Debe ser algo así como un trabajo en equipo, todos deben de participar. Imaginar representaciones de las necesidades de la comunidad. Diseñar acciones que transformen. El resultado debe impactar favorablemente a las poblaciones. Las colaboraciones reforman. Siempre se debe estar buscando un beneficio común. Democratizar el poder, las decisiones y atención a las necesidades sociales. Y por último, empoderar a los miembros de la comunidad. Yo me atrevería a colocar aquí como ejemplo, y es que las entidades gubernamentales o del Estado, para poder aplicarlo del presupuesto participativo, están aplicando mucho esta metodología de la investigación, porque es darle participación a todos. Anteriormente las entidades del Estado intervenían los barrios, las diferentes comunidades, pero muchas veces no daban solución a las problemáticas que realmente la comunidad tenía. Entonces por esto se implementó el presupuesto participativo, donde los barrios o diferentes áreas de las comunas proponen en qué quieren que se invierta el presupuesto. Esto a las entidades del gobierno les ha dado muy buen resultado y se le ha dado mucha participación a la comunidad. Otro ejemplo aquí, por ejemplo, podría ser el déficit en la salud. ¿Por qué hay malos servicios de salud? Puede darse, por ejemplo, por la infraestructura, por la falta de médicos, de enfermeras. Entonces, todos estos aspectos son muy analizados en este tipo de investigación. Ya para finalizar, hemos decidido compartir con ustedes esta reflexión o esta frase, y es alusiva a lo de la investigación participativa, la investigación cualitativa participativa. El trabajo en equipo se convertirá en el método de investigación científica. John Desmond Bernal. Muchas gracias.